Lunes 4 de mayo de 2020. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por acompañarnos en Telediario. Arrancamos una nueva semana con semáforo en rojo en todo el territorio nacional, en esta fase de nueva normalidad, como lo han llamado las autoridades. Recuerden que todas las restricciones de aislamiento y movilidad se mantienen. Sin embargo, hay ciertas actividades económicas que desde hoy están autorizadas por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia. La mejor manera de apoyar en estos momentos es manteniéndose en casa, no lo olvide. Bienvenidos todos, arrancamos con la revisión de titulares. El Fondo Monetario Internacional aprobó 643 millones de dólares que se destinarán para atender la emergencia sanitaria en Ecuador. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pidió a la Contraloría auditar los procesos de contratación pública en hospitales del país. Las brigadas Guayas Vive ofrecen atención integral con el apoyo de los médicos del barrio, entrega de kits de alimentos, fumigación y pruebas de COVID-19. Ecuador continuará en semáforo en rojo. Las restricciones de aislamiento y movilidad se mantendrán a nivel nacional, aunque ciertas actividades comerciales se reactivarán por disposición del COE. Y en lo internacional, nuevamente Estados Unidos cuestionó el origen del coronavirus y acusó a China de ocultar información. El secretario de Estado Mike Pompeo indicó tener pruebas de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de Wuhan. Siete de la mañana, 2 minutos. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó 643 millones de dólares en asistencia de emergencia para el Ecuador. Los recursos servirán para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. La tasa de interés del crédito es del 1,05% y el desembolso se ejecutará el 5 de mayo. El Ecuador extendió una solicitud de asistencia financiera de emergencia bajo el instrumento de financiamiento rápido y el Fondo Monetario Internacional lo aprobó. El monto es de 643 millones y es otorgado porque, según se explica en un comunicado de prensa de la directora gerente Cristina Georgieva, las autoridades de Ecuador han tomado medidas decisivas para contener la propagación del virus y mitigar el impacto socioeconómico de la crisis de salud en los hogares y las empresas, al tiempo que priorizan los esfuerzos para proteger a los pobres y vulnerables. En el comunicado se pone en contexto no solo la situación de la pandemia, sino la fuerte caída de los precios del petróleo y el desafío que eso implica para la economía ecuatoriana. Se requerirá apoyo adicional de otros socios externos y será crítico para cerrar la brecha de financiamiento restante y aliviar las restricciones presupuestarias. A propósito de aquello, la ministra de Gobierno comentó que también se han confirmado otros desembolsos. Pero en estos últimos días se ha aprobado ya el desembolso de 700 millones de dólares del BID y de 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Hay además otros recursos de otros multilaterales. Le diría que hasta el momento son más o menos 1.500, 1.600 millones de dólares los que se han confirmado ya como desembolsos. Será el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien detalle la gestión del gobierno en esta materia, concluyó. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana, 4 minutos. El presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter también se refirió al tema y publicó: como anuncié, el Fondo Monetario Internacional desembolsará 643 millones de dólares. Este financiamiento rápido tiene un interés del 1,05%. Las gestiones del gobierno nacional y la confianza que hemos generado nos ayudan a lograr nuestro mayor objetivo, la reactivación productiva y el empleo. A Ecuador lo sacamos todos. Siete de la mañana, 5 minutos. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pidió a la Contraloría auditar los procesos de contratación pública en hospitales. En la siguiente nota también les presentamos otros detalles referentes a la emergencia por el COVID-19.
Hasta la fecha, cerca de 80.000 pruebas se han realizado. Hay 3.300 pacientes recuperados, es decir, que cumplieron la etapa de aislamiento y que se integran a una nueva normalidad. 1.992 pacientes recibieron el alta hospitalaria y otras 6.225 personas recibieron el alta epidemiológica. Estos son los pacientes o los sujetos que les recuerdo llamaron al 171 y que se les ha dado un seguimiento. Los casos descartados superan a los confirmados. 32.899 se registran en el primer caso y 29.538 en el segundo. Lamentablemente, el número de víctimas, personas fallecidas que han tenido un caso confirmado, llega a 1.568. Al mismo tiempo, el ministro Ceballos se refirió a las alertas sobre la adquisición de equipamiento, insumos médicos y equipos de protección personales. La Contraloría y Fiscalía ya tienen en sus manos la investigación, dijo. Aquellas que sean necesarias para transparentar la gestión pública e identificar y determinar niveles de responsabilidad si se verifican irregularidades. También aseguró que no cederá a presiones políticas y que designará de manera técnica a las nuevas autoridades de los centros hospitalarios. Por su parte, la ministra María Paula Romo confirmó que notificaron su decisión de mantenerse en color rojo 204 municipios. Debemos ser más precavidos y más cuidadosos que nunca. Y en lo político, la ministra sostuvo que espera que la Asamblea Nacional mejore las propuestas de ley enviadas por el Ejecutivo. Porque de eso se trata, de una ley que nos dé opciones para enfrentar la emergencia económica. Nuestro escenario es ese, mejores leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Si se dan escenarios distintos, el momento en el que estos se den, ustedes conocerán la respuesta del gobierno. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana, 6 minutos. La ciudad de Quito mantendrá la cuarentena y el aislamiento social hasta el próximo 31 de mayo. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano oficializó el semáforo rojo en la capital. Desde el 4 de mayo regirían nuevos horarios de taxis y de entrega a productos a domicilio, pero permanecerá vigente la suspensión laboral y el toque de queda. Ya es oficial. El último viernes las autoridades quiteñas decidieron mantener la cuarentena en la urbe capitalina un mes más. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano resolvió que para frenar los contagios de COVID-19 en el distrito se aplicará el semáforo rojo de la nueva normalidad dispuesta por el gobierno de Ecuador desde el 4 de mayo. Esta decisión del organismo, presidido por el alcalde Jorge Yunda, se la tomó en base a la resolución emitida por el Consejo Metropolitano en la que los ediles no dieron paso a la fase de distanciamiento social. Ante ello, la ciudadanía manifiesta su acuerdo y sentencia que más vale prevenir antes que lamentar. Hay que acatarlos, lamentablemente es así, cuidarnos como debe de ser y esperar la orden para poder abrir nuestros negocios, mi estimado. No, que todavía las personas estén en la casa para que el virus no se siga propagando más, porque si salen seguramente se van a infectar más. El incremento de los contagios comunitarios en la capital, el incumplimiento de la ciudadanía a las restricciones y el mal uso de los salvoconductos establecidos por las autoridades fueron las tres causas por las que se amplió el confinamiento en la urbe. Para que no nos contagiemos. No todavía. Pero ¿qué cambiará y qué no con el semáforo rojo en Quito? 1. Con la aplicación de este sistema regirá un nuevo horario de taxis. Ahora, su servicio lo prestarán de 6 de la mañana a 10 de la noche y se mantiene la restricción vehicular por placas. 2. También se amplía los horarios de entrega de productos y actividades comerciales a domicilios de 7 de la mañana a 22 horas. 3. Habrá una reactivación comercial de manera virtual, es decir, se autorizan actividades comerciales únicamente a domicilios y no se permite la atención al cliente en los locales. Y 4. La jornada laboral presencial seguirá suspendida. El toque de queda se mantendrá de 14 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular un día a la semana, es decir, de 5 de la mañana a 14 horas, respetando el último dígito de las placas. El sábado y domingo no habrá autorización para el tránsito de autos. Las reglas de salvoconducto se mantienen igual que ahora. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. 7 de la mañana, 9 minutos. Por resolución del COE cantonal, Guayaquil continuará con semáforo en rojo. El toque de queda se mantiene. El transporte público solo será para los trabajadores de salud y la cadena de alimentos y las ventas solo se permitirán con entrega a domicilio.
Este es el panorama que se vivió este fin de semana en varios sectores de Guayaquil. Gente irrespetando el distanciamiento social en los mercados en el norte y sur de la ciudad, mientras otros salieron hasta a jugar pelota. A partir de este 4 de mayo y hasta segunda orden, Guayaquil, la ciudad epicentro del COVID-19, se mantendrá en semáforo rojo. Así lo decidió el COE cantonal durante la sesión instalada este 2 de mayo. Las ventas y pedidos se realizarán bajo las modalidades online y vía telefónica hasta las 22 horas, con entrega a domicilio. No se permitirá la apertura de locales con atención presencial ni ventana de servicios. Solo se implementan las rutas de la salud y la gente que puede salir es la relacionada con la salud o la cadena alimenticia. No se pueden abrir ningún otro tipo de local que no esté relacionado con esto, salvo las entregas a domicilio que las implementó el COE nacional. Cada local que no se pertenezca a la cadena alimenticia de salud será lamentablemente clausurado. Todos los vehículos deberán tener salvoconducto con nombre de la empresa, RUC y factura. Los empleados deberán contar con doble control de bioseguridad antes y después de la jornada, además de acceso a atención médica inmediata en caso de una emergencia. El servicio de taxi será de 5 a 22 horas y según el dígito que le corresponda. En cuanto al plan piloto del sector de la construcción, el COE cantonal continúa recibiendo las solicitudes para autorizar su funcionamiento. Reactivación segura. Los protocolos de bioseguridad son importantes, fundamentales para salvar vidas, para proteger empleos, para proteger trabajadores. Reempezando con escaso número de participantes, pero todo controlado. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, con excepción de los sectores esenciales permitidos hasta ahora. El toque de queda continúa desde las 14 hasta las 5 horas. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7 de la mañana, 11 minutos. El secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, quien además es presidente del COE de Pichincha, nos acompaña esta mañana desde el estudio 3 de aquí del edificio de los medios públicos. Buenos días, secretario, gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días, un gusto estar aquí como siempre. Muchas gracias, secretario, muy gentil a usted por atender esta invitación. Bueno, para arrancar este espacio de entrevista, quisiera plantearle la siguiente inquietud. Hay una preocupación por parte de una treintena de universidades públicas frente a esta decisión que se ha tomado en las últimas horas de hacer un recorte en el presupuesto de las universidades que bordea los 100 millones de dólares. ¿A qué se debe esta decisión? Bueno, primero, no es una decisión unilateral, Fabricio. Es una decisión que resulta de la manera que está compuesto el presupuesto nacional. El presupuesto de las universidades depende de la recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta. Es decir, es un resultado. La gran parte, digamos, el 80% del presupuesto universitario depende de la recaudación de IVA y de ISR. Al momento de haber una caída en esta recaudación por la caída en la actividad económica, desgraciadamente las universidades contarán con menos recursos derivados de la forma de asignación de recursos. O sea, prácticamente es por esta decisión, es por este motivo, la reducción de la recaudación de impuestos, lo que obliga a las autoridades a reducir esta entrega de recursos económicos a las universidades. Pero hay una preocupación. Los rectores de ciertas universidades han dicho que esto no ha sido informado previamente para poder realizar una organización interna en cada institución educativa superior. Bueno, a ver, ha habido acercamientos directamente de algunos rectores y sus equipos técnicos con el Tesoro y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros empezamos a partir del día de hoy a reunirnos con cada uno de los rectores, cada una de las universidades, justamente a entender la problemática específica que atraviesan y cómo podemos ayudar y apoyar a reasignar recursos, reorientar gastos. Recordemos que vivimos en una nueva normalidad, vivimos un mundo casi sin presencialidad o sin presencialidad en el mundo educativo, lo cual nos permite manejar recursos de una mejor manera. Entonces, justamente el análisis que empezamos a hacer de manera inmediata con cada una de las universidades nos permitía tener mucho mayor claridad de cómo impacta, porque hay algunas que tendrán un mayor impacto, otras uno menor, pero claramente en todos los casos, y repito esto, en todos los casos buscaremos una solución para garantizar el acceso a la educación,
la calidad de la educación y que se mantengan la seguridad académica de nuestros jóvenes. Secretario, ¿es posible revisar esta decisión de este recorte de casi 100 millones de dólares para la universidad pública del país? Mire, nos encantaría. Nada me daría más gusto como secretario Cenecit que poderle decir que sí, pero como expliqué anteriormente, esto depende de la recaudación que tenga el país. Es importante destacar que el presupuesto universitario no es una asignación arbitraria de recursos, es el resultado de aplicar una fórmula a los ingresos de la nación, tanto por concepto de impuestos sobre la renta como concepto de IVA. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar la ley y el resultado que nos da es esta reducción importante, indudablemente, de 97 millones de dólares para el 2020. Hay una preocupación por parte de las autoridades de las universidades públicas que sienten que con este recorte se afectará el desempeño de las universidades, la estabilidad de ciertos docentes y, en fin, el trabajo que está programado para el sector educativo superior. Mire, justamente lo que vamos a evitar y lo que tenemos que trabajar con las universidades es evitar que esto pase. Es decir, tenemos que reorientar el gasto, tenemos que replantear qué gasto es productivo, tendremos que ver qué investigaciones se pueden llevar a cabo el día de hoy, porque hay laboratorios que están cerrados, porque investigaciones de campo quizá no se puedan llevar a cabo por el tema del distanciamiento del contacto. Hoy estamos reorientando recursos hacia la educación en línea. Entonces, creo, sin temor a equivocarme, que tenemos que encontrar soluciones. Mire, es difícil pretender que en una crisis, no solo nacional, sino mundial, de la magnitud que estamos viviendo, un sector pueda decir, pues a mí no me toca. Nos toca a todos los ecuatorianos de manera solidaria arrimar el hombro, hacer un esfuerzo y buscar, como digo, mantener la matrícula, la calidad de la educación, etcétera, con esta nueva realidad presupuestal. Y de eso se debe, o sea, la creatividad que tengan los señores y las señoras rectoras depende de manera muy fundamental de cómo impacte en el sistema educativo en el país. Bueno, sin duda, el tema, la crisis que estamos enfrentando ahora golpea a todos los sectores, pero también hay un precepto constitucional de por medio que garantiza y obliga al Estado a entregar los recursos al sector educativo. Así es. Y mire, dentro de los 4 rubros que componen el presupuesto universitario, hay un concepto importante, aproximadamente casi 200 millones de dólares, que es el concepto de gratuidad. Ese concepto no se tocó, aunque también depende de las fuentes de recaudación, etcétera, que tenga el país. Ese concepto no se tocó. Se tocó un poquito el concepto de funcionamiento, el concepto de donaciones, pero fundamentalmente lo que estamos viviendo es un fenómeno derivado de la menor actividad económica, vamos, ¿no? Del desplome de la actividad económica, derivado y lo que resulta en menor captación de ingresos tributarios. Y ese es lo que estamos enfrentando. Entonces, se ha hecho un esfuerzo, créanme, que llevamos los últimos días trabajando intensamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para tratar de afectar lo menos posible a las universidades, ya que tenemos claridad en el mapa de los recursos que se ha anunciado desde el día sábado. Trabajaremos de manera individual, repito, con cada una de las universidades para asegurarnos que su funcionamiento, su docencia, su investigación pertinente en este momento y principalmente el acceso de los jóvenes a la educación se mantenga. De acuerdo, secretario, ¿hay la posibilidad de ampliar este recorte? Entendemos que son 98.210.000 dólares los que se están recortando para las universidades. ¿Se podría ampliar ese recorte? Esperemos que no. Pero no se descarta. Mire, no se descarta porque depende de una gran variable. Hoy tenemos el país en rojo. Y eso tiene que ver con la actividad económica del país. Es decir, mientras más se retrase, evidentemente, como se ha mencionado, preservar la vida es esencial, pero tenemos que empezar a pensar en cómo ir reactivando ciertos sectores para justamente poder tener mayor actividad económica, poder tener mayor recaudación y poder contar con mayor presupuesto para el sistema de educación superior del país. De acuerdo, secretario. Quisiera también que nos pueda informar brevemente sobre otro proceso que arranca desde este día 4 de mayo. Hoy se reanuda el proceso de acceso a la educación superior del primer semestre de 2020 con la primera aceptación de cupo. ¿Cómo marcha este proceso o qué es lo que se aspira desde este día? A ver, como recordará, en el proceso de postulación, digamos, la primera etapa de postulación para la educación superior y la asignación de cupos se había llevado a cabo. Lo que se había detenido, lo que se detuvo, es el proceso de asignación. ¿Por qué se detuvo? Porque el proceso de asignación requiere de acceso a Internet y un porcentaje de los jóvenes no tenían acceso a Internet en sus hogares. Entonces decidimos posponer el proceso,
trabajar junto con CNT en una plataforma tecnológica que nos permite accesar a través de Internet y a través de mensajes de SMS para que todos los jóvenes puedan recibir la información de qué cupo le ha sido asignado y decidir aceptarlo o no. Entonces tenemos, digamos, no solo la mecánica tradicional de acceder a la página de Internet de Cenecit, pero también a través de mensajes de texto. De acuerdo. ¿Qué deben tener muy en cuenta los jóvenes que estén interesados en ingresar a la universidad pública, a los padres de familia, durante estos días? Brevemente, por favor. Primero, estar al pendiente de que recibirán, en caso que tengan correo electrónico y acceso a Internet, comunicación de parte de Cenecit, y si no lo tienen, que estén pendientes de sus teléfonos móviles porque van a recibir un mensaje de texto que les va a permitir continuar y aceptar el proceso de ingreso a la universidad. De acuerdo. Muchas gracias, secretario, por la información compartida. Gracias, Fabricio. Buen día para todos. Muchas gracias, muy gentil. Agradecemos al secretario nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Agustín Galván, por ofrecernos información relacionada a las decisiones que se han tomado en las últimas horas en materia de educación superior por parte de las autoridades del Gobierno Nacional. 7 de la mañana, 20 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más. Siete de la mañana, 23 minutos. A propósito del Día Mundial de Prensa, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió ayer un mensaje para reiterar su compromiso por respetarla. Dijo que el desafío es mayor durante esta emergencia por el COVID-19 al enfrentar otra pandemia, la de las noticias falsas. La celebración por el Día de la Libertad de Prensa se lo hace en condiciones únicas, excepcionales, dijo el mandatario, por una pandemia que amenaza a millones de personas. Y ese es el nuevo y gran desafío para el ejercicio libre del periodismo y para la libertad de expresión, sostuvo. Porque es precisamente la prensa la única que puede acercarnos en el aislamiento y traernos el mundo a casa. Aquí también se refirió a las fake news o noticias falsas y las calificó como una nueva pandemia. Que se riega sobre todo a través de los medios digitales. Me refiero a la pandemia de las noticias falsas. La información no verificada, el dato manipulado y no contrastado. Las nuevas pandemias mediáticas están haciendo mucho daño. Para el COVID-19 habrá algún remedio y vacuna, pero para la pandemia mediática solo cabe su aniquilación en una guerra sin tregua, a favor de la verdad, a favor de la ética. Expresó su respeto y apoyo a los periodistas y rindió un homenaje a los trabajadores de la comunicación que durante esta emergencia sanitaria perdieron su vida en el cumplimiento de su deber. Y también ratificó su posición sobre la libertad de prensa y expresión. Esta fecha les recuerda a los gobiernos del mundo su obligación de respetar la libertad de prensa y a los profesionales de la prensa, a reflexionar sobre el ejercicio ético de sus delicadas y fundamentales tareas. En el Ecuador de hoy, la ciudadanía ejerce plenamente su derecho a denunciar las violaciones a la libertad de expresión. En el Ecuador de hoy, los periodistas ejercen su difícil tarea sin censuras ni clausuras. En este día, bien vale recordar esta pequeña gran diferencia. Libertad de prensa, de expresión y de las ideas son elementos primordiales de una sociedad justa y en paz, concluyó el presidente Moreno. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana, 25 minutos. Y la UNESCO realizará hoy lunes 4 de mayo un debate de alto nivel para analizar los alcances de la lucha en contra de la desinformación en el marco de la COVID-19. Ante la UNESCO, Ecuador envió una carta a la Organización de la ONU en abril y pidió se asigne máxima prioridad y se trate el problema de la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales y se debata el tema en el organismo. El encuentro será virtual y participarán el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Younes Mujahid, y el secretario de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. La UNESCO presentará el martes 5 de mayo, es decir, el día de mañana, los últimos datos de su informe sobre tendencias mundiales 2020 sobre medios de comunicación y libertad de prensa en tiempos de COVID-19. 7 de la mañana, 26 minutos. El embajador Eduardo Califé, representante permanente de Ecuador ante la UNESCO, nos acompaña vía videoconferencia
desde París, capital de Francia. Con él conversaremos en estos minutos sobre el Día de Libertad de Prensa y el debate que se realizará hoy en el seno de la UNESCO para tratar también el tema de las fake news, las noticias falsas en medio de la pandemia del COVID-19. Buenos días, Eduardo. Gracias por atender esta entrevista. Hola, Fabricio. Un saludo a usted, un saludo a todo el equipo de medios públicos y, por cierto, a los televidentes. Muchas gracias, Eduardo. Muy gentil. Bueno, ¿por qué abordar el tema de las fake news en este momento a través de esta instancia tan importante de Naciones Unidas, la UNESCO? Bueno, esto forma parte de una corriente creciente de opinión en la comunidad internacional respecto de la importancia estratégica que tiene el abordar el tema de las noticias falsas y en realidad de la desinformación en un sentido genérico, que ha recrudecido como problema en los tiempos de la crisis sanitaria por el COVID-19. Se ha interpretado, y yo diría no equivocadamente, que el daño monumental causado por la pandemia se debió a una combinación de factores. Este daño evidentemente puso en evidencia la falta de preparación de los sistemas de salud en todo el mundo a escala global, pero fue resultado de un efecto combinado también de un virus altamente letal y una desinformación, un estado de desinformación pública también tan letal como el virus, habría que decir. De manera que en este contexto la UNESCO se planteó un acto en torno al Día Mundial de la Libertad de Prensa que, como se anunciaba y se informaba hace un instante, va a reunir al secretario general de Naciones Unidas, a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al presidente de la Federación Internacional de Periodistas, el periodista marroquí Younes Moujahid, al periodista de investigación, a la periodista filipina de investigación, fundadora del sitio web Rappler.com, María Reza, y al secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, en un foro que va a ser un foro transmitido a través de las redes sociales de la UNESCO, Facebook, Twitter e Instagram, y este foro va a ser moderado por el periodista norteamericano de origen mexicano, Jorge Ramos. Como decía el secretario general de las Naciones Unidas, este tema ha sido descrito como, digamos, la peligrosa pandemia de la desinformación, lo que el presidente Lenín Moreno llamó la pandemia de las noticias falsas. Y esto demanda una defensa de la necesidad de una prensa libre, de una prensa independiente, para contrarrestar la desinformación que pone en riesgo la vida de las personas y que debilita la respuesta frente a la pandemia mediante la promoción de noticias falsas, falsas curas, teorías de conspiración y otros mitos que han venido afectando la capacidad de las personas para autoprotegerse frente al peligro de la enfermedad. Eduardo, ¿qué se puede hacer desde Naciones Unidas, desde la UNESCO, para enfrentar este problema de la desinformación? Hemos visto que en las últimas semanas, en los últimos días, las llamadas fake news, las noticias falsas, han afectado gravemente este ambiente de emergencia sanitaria que también estamos viviendo aquí en el país y en el mundo de forma general. Muchos ciudadanos se dejan llevar por informaciones desatinadas, desinformación, noticias falsas, que finalmente les lleva a tomar decisiones también equivocadas. ¿Cómo enfrentar este problema? A ver, el debate que ha planteado la UNESCO dará paso, y es muy importante decirlo, al lanzamiento de una campaña. Esto ya se produjo ayer de manera a escala mundial. El lanzamiento de una campaña titulada Facts, Hechos, Información Verificada, en la que se destaca el papel de los medios de comunicación independientes en el contexto de la epidemia. Ha sido una campaña preparada por una agencia mundial de comunicaciones. Pero también es muy importante, entonces, una primera respuesta está en la escala de la adhesión a esta campaña. Todos los medios de comunicación identificados con esta causa deberían acoger los mensajes de la campaña y ser portadores de ella. Pero por otra parte, la UNESCO presentará, y esto será mañana, el último informe de datos sobre tendencias mundiales en relación con la independencia de los medios de comunicación y con la libertad de prensa en tiempos del COVID-19.
Es muy interesante conocer que al examinar el panorama de información durante la pandemia, el informe de la UNESCO destaca investigaciones que ponen en evidencia, atención, que aproximadamente el 42% de los más de 178 millones de tweets relacionados con COVID-19 fueron producidos por robots. Es decir, fueron mensajes resultado de una divulgación a través de algoritmos. Y que el 40% de estos mensajes no eran de carácter fiable, no debían ser atendidos ni entendidos como comunicación de fuente confiable. Esto nos da una idea del altísimo grado de penetración de las noticias falsas y, en un sentido más genérico, de la desinformación. Hace muy poco, si me permites, para Claro que sí, culminar, un grupo de trabajo convocado por la Unión Europea llegó a determinadas conclusiones. En primer lugar, que hay que lanzar una nueva categoría. Esta categoría es de desinformación, no necesariamente noticias falsas. Ajá. Porque en rigor, la desinformación se basa en el uso de verdades parciales. Es decir, quien pretende levantar una versión inexacta lo hace diciendo una verdad de inicio. Luego, oculto bajo esa primera entrega de una verdad, viene la noticia falsa. Entonces, es un concepto muy complejo y es un problema muy complejo que debe ser enfrentado de manera integral. Claro, y frente a este problema tan complejo, como usted lo menciona, es que Ecuador está solicitando a la UNESCO que se aborde el tema como una máxima prioridad. Este tema de las noticias falsas a través de las redes sociales y que se pueda debatir en el organismo internacional, en este foro internacional, este tema para tomar decisiones frente a esta emergencia que también se ha generado por la desinformación. En efecto, la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Comunicación y la Información. Esto es algo que probablemente no todo el mundo lo conoce, pero es una competencia directa de la UNESCO el tratar los temas de la comunicación y la información contemporáneas desde la perspectiva, por supuesto, del sistema multilateral, del sistema de las Naciones Unidas. Es por esa razón que el Ecuador pidió a la directora general de UNESCO que asigne la mayor prioridad al tratamiento de esta temática. Hay que decir también que Ecuador, la delegación ecuatoriana ante la UNESCO, se ha convertido en la coordinadora del Grupo de Comunicación e Información del GRULAC, del Grupo de América Latina y el Caribe, lo cual le permite también promover y proponer a los Estados miembros y representados ante la UNESCO un tratamiento más sostenido ante la urgencia de la temática. Yo quiero decirle al público que nos está escuchando que más allá de todas estas informaciones que tienen que ver con la reacción a nivel de los organismos internacionales, hay algo que es muy, muy importante y que tiene que ver con nuestra forma individual y personal de consumir comunicación. No hay que creer, esto es un consejo a todos los amigos que nos escuchan, lo primero es no creer todo lo que se ve y lo que se recibe a través de redes sociales. Por principio, no creer todo lo que se ve y lo que se recibe, ponerlo en duda. Tomarse el tiempo para revisar la información, revisar quién la produce, revisar la fecha en que se produjo, contrastar con otras fuentes, no solamente leer el titular de un tweet o el titular de un mensaje de Facebook, leer el contenido íntegramente para tener una visión más clara de lo que allí se está diciendo. Luego hay que preguntarse, ¿es relevante? ¿Es verdaderamente creíble y confiable? Esto va a convertirme en parte de una cadena de divulgación de noticias falsas y al final llegaremos a la conclusión de que tenemos que actuar de una manera responsable como consumidores y como divulgadores de información. De acuerdo, muchas gracias, Eduardo, por esta información compartida y entendemos también que Ecuador, en su representación, estará participando también en este debate de alto nivel que se realizará el día de mañana. Bueno, el día de hoy, la entrega de información el día de mañana. Sí, mañana es el lanzamiento del informe. Hoy a las 10 de la mañana, atención, les invito a todos los televidentes, escuchas y el público de los medios públicos a seguir a partir de las 10 de la mañana a través de las redes sociales de la UNESCO
Es muy sencillo anclarse a ellas, seguir el contenido de este debate que se producirá desde distintos lugares, evidentemente. De acuerdo, muchas gracias Eduardo y éxitos en estos compromisos que tiene que asumir Ecuador, representado por usted ante la UNESCO. Gracias por su tiempo. Gracias. Agradecemos a Eduardo Califé, embajador representante de nuestro país ante la UNESCO. Hoy se realizará entonces un debate de alto nivel para abordar el tema de las fake news, las noticias falsas y su impacto ahora en tiempos de COVID. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Y el puerto marítimo en Guayaquil maneja el 90% de la carga de productos exportables ecuatorianos. En apoyo al sector exportador, la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas realizó operativos de control para custodiar los contenedores que salen desde los terminales portuarios. 80 militares, 40 policías y personal de la Autoridad de Tránsito Municipal, que forman parte de la Fuerza de Reacción de Tarea Conjunta número 2 Guayas, custodió los convoyes que transportan mercadería de exportación de los terminales portuarios que se encuentran en el sector de la Isla Trinitaria al sur de Guayaquil. El personal escoltó a los vehículos que transportan mercaderías en sitios estratégicos del sector para evitar ser víctimas de asaltos durante su trayectoria por este importante corredor comercial de Guayaquil. Esta noche hemos cumplido un patrullaje y presencia militar aquí en los puertos marítimos en apoyo a la Policía Nacional y a la Agencia de Tránsito del Guayas, cuyo objetivo ha sido hacer la presencia militar, recorrer las áreas críticas que se encuentran dentro de este puerto marítimo y también haciendo concientizar a la población de que estén dentro de sus casas. Entonces esa es la actividad que hemos cumplido desde las 20 horas hasta las 22 horas. No hemos tenido ninguna novedad y hemos cumplido la misión en este día. Los oficiales también ejecutaron controles para que se cumpla el toque de queda y la restricción de movilidad y circulación vehicular. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7 de la mañana, 39 minutos. Y el doctor Miguel Moreira, director técnico médico del Hospital Carlos Andrade Marín del IES, nos acompaña esta mañana desde el estudio 3 del edificio de Medios Públicos. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Fabricio. Muy gentil. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cuántos casos de COVID se han atendido en el HCAM? Buenos días. Gracias por esta oportunidad para hacer una información muy efectiva a nuestros afiliados, todos los ecuatorianos, de cómo está el HCAM preparado para atacar a este enemigo microscópico que, como sabemos, nos quiere hacer mucho daño. El hospital, hasta el momento, ha atendido a más de 800 personas a través de sus emergencias, a través de su triaje respiratorio, de los cuales, pues, más o menos 180 pacientes han necesitado de ingreso hospitalario, tanto en unidad de cuidados intensivos y en hospitalización. Quiero aprovechar la oportunidad para decir de cómo ha sido esta preparación, porque esto es fundamental. Por favor, ¿qué han hecho desde el HCAM para prepararse y enfrentar esta emergencia sanitaria que vive el país? Conociendo al enemigo, sabemos que hay un ataque biológico declarado por este microorganismo y lo importante era conocer cómo viene al hospital y cuáles son sus intenciones. ¿Cómo viene? Viene dentro de un paciente al cual quiere hacerle mucho daño. ¿Y cuáles son sus intenciones también? Contagiar a cualquier persona que vaya a estar en contacto con estos pacientes. Por tanto, desde ahí arranca nuestro plan de contingencia. Saber de que tenemos que buscar los mejores protocolos y la mejor evidencia científica que hay ahora en el mundo para disminuir la mortalidad y la morbilidad de estos pacientes. Por tanto, el HCAM tiene toda la estructura, el equipamiento necesario y los fármacos para atender a estos pacientes. Recuerden que es muy importante el abordaje del manejo respiratorio, del manejo ventilatorio. También estamos por implementar ya en estos días este protocolo de plasma convaleciente. Por tanto, el primer enfoque es disminuir la mortalidad, disminuir la morbilidad. El segundo enfoque que tenemos es atacando las intenciones de este microorganismo, que es evitar
que nuestro personal de salud se contagie y de que se contagie todos los pacientes que en el Achecán aún tenemos y que son de alta complejidad. Recuerden ustedes que el Achecán es el hospital más grande del sector público y por tanto hemos seguido dando una atención a esos pacientes que todavía requieren de alta especialidad, como son pacientes oncológicos, pacientes que necesitan de una consulta de trasplante, de la medicación de trasplante, de nuestras áreas de radioterapia, quimioterapia. Por tanto, el Achecán tiene que cuidar a este personal de que evitar el contagio de los pacientes que ingresan con el virus, pero al mismo tiempo también tiene que hacer una área en la cual estos pacientes reciban la mejor atención. Doctor. Siempre cuidando al personal de salud, siempre cuidando a estos pacientes que aún no tienen el virus. Doctor, me decía que han atendido más de 180 casos de personas con COVID-19. De este número, ¿cuántos han logrado recuperarse? ¿Cuál es un poco qué es lo que muestran las estadísticas manejadas por el Achecán frente a estos casos que ustedes han atendido? Si nuestro enfoque principal es disminuir la mortalidad, quiero decirle que con mucha satisfacción que hemos podido dar ya 38 altas hospitalarias del total de pacientes ingresados. Los pacientes más graves que están en la unidad de cuidados intensivos hasta hoy han sido un total de 59 pacientes que han ingresado a esta unidad, de los cuales hemos podido dar 10 altas de pacientes totalmente vivos recuperados de esta infección. ¿Qué es lo que pasa con el personal médico, con los doctores, con las enfermeras, con quienes están trabajando directamente en la atención de estos casos? ¿Se han registrado casos también de infectados por atender a ciudadanos que han tenido que llegar hasta esta casa de salud? Sin duda alguna, a pesar de que el Hospital Carlos Andrade Marín ha tenido todos los equipos de protección de mejor calidad que hay en el mercado. Vea usted, si puede ver imágenes de nuestra unidad de cuidados intensivos, de emergencia, de la sala de hospitalización. Nuestro personal utiliza no solamente mascarillas N95, sino mascarillas P100, es decir, la protección casi del 100% para evitar el contagio. Con todos los trajes, como decía, de calidad y con todo el traje necesario. Sin embargo, hay que saber que el virus es comunitario. Algunos funcionarios sí han estado con contagios comunitarios y otros que en el hospital pues también ha podido haber un tipo de contagio. En el total ha habido 30 funcionarios aproximadamente que han tenido positivo. A todos estos funcionarios se les ha hecho un cerco epidemiológico, es decir, cuidando que el resto del personal no tenga ningún tipo de contagio. Este cerco se realiza durante 14 días y tenemos pues un equipo humano altamente calificado y comprometido con el hospital, que podemos hacer las sustituciones a todo el personal que ha salido. Todo el personal que salió en cerco no ha dado positivo, solo es esta cifra, y actualmente tenemos ya casi el 70% del personal que ha retornado al hospital. Es decir, que de las 30 personas contagiadas que trabajan en el Achecán, 70% ya están recuperados. Debemos entenderlo así. No es ningún funcionario ha tenido una complicación grave. No hay que hablar de la palabra recuperado, hay que hablar de la palabra retornar al trabajo. Los cercos se hacen con la seguridad de que estos funcionarios, pues, de tener el virus, no puedan seguir contagiando. Sin embargo, es importante decir que no todos han salido positivos. Solo con una persona positiva se hace un cerco alrededor de ese funcionario y por seguridad todos tienen que estar en aislamiento. Es 70% ya han retornado y son negativos. Y ningún funcionario hasta la presente ha tenido la presencia de una infección respiratoria grave que tenga que ser hospitalizado. Es decir, el personal actualmente está casi en su totalidad para seguir atendiendo a los pacientes, seguir combatiendo a este virus y estamos enfrentándolo de la mejor manera. Claro que sí. Doctor Moreira, quisiera también que nos pueda ayudar respondiendo a inquietudes ciudadanas. Al común de las personas, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, quieren saber qué es lo que pasará con las consultas externas, cómo se va a dar este proceso para atender ciertas especialidades a los afiliados que no han podido llegar de manera presencial durante esta cuarentena. Es muy buena esta pregunta y de aquí radica lo que vamos a hacer esta semana. Recuerden ustedes, las autoridades del IES decidieron que el Hospital Quito Sur sea el primero que salga al ataque con todas las herramientas de hospitalización, cuidados intensivos.
El Hospital Quito Sur ya completó su capacidad, por tanto el Achecán durante la semana anterior y esta semana está completando ya su capacidad de atención. Por tanto es importante que los afiliados sepan que actualmente el Achecán se prepara para ir convirtiendo un hospital en más atenciones de pacientes COVID. Nosotros, como decía al inicio, cuidamos que este virus no contagie a los pacientes que están ingresados, pero al mismo tiempo habrá carteras de servicio que son exclusivas del Achecán tercer nivel que tendríamos que seguir dando, como son los pacientes oncológicos. Sin embargo, es importante saber que este virus, como nos dice nuestro Estado ecuatoriano, todas las autoridades, lo tenemos que combatir todos, no solamente una sola unidad. Por tanto, la articulación de la red pública, la red complementaria privada, son fundamentales en este momento. Hay pacientes que no deberían de acudir ya a los hospitales donde están los pacientes contagiados, por precautelar su salud. En ese sentido, lo que queremos hacer en el hospital es, de a poco, ir generando más camas de hospitalización, más camas de cuidados intensivos para la atención de estos pacientes, pero para esto tenemos que saber que tenemos que reducir la atención de los pacientes que no tienen COVID. Ahorita en el hospital hay 290 camas hospitalarias destinadas para pacientes no COVID. El 50% de ellas están ocupadas. Son los pacientes más complejos, los pacientes neuroquirúrgicos, los pacientes cardíacos, los pacientes oncológicos. Nosotros tenemos en este momento que hacer un llamado a toda la articulación de la red complementaria para que también participe en esta contingencia. ¿Pero no se van a reactivar las consultas externas entonces? Las consultas externas nunca se han suspendido. Las consultas externas han tenido una reducción para prevenir que los pacientes más vulnerables y los pacientes de mayor riesgo no se acerquen al hospital. Pero se ha estado haciendo teleconsulta, es decir, los médicos diariamente atienden a estos pacientes a través de teleconsulta y generan sus medicamentos para que no pierdan la continuidad del tratamiento. Sin embargo, sí ha habido una consulta presencial que se ha mantenido más de mes y medio desde iniciada esta contingencia, que es la de pacientes oncológicos, de enfermedades catastróficas y también estos pacientes requieren de la intervención del hospital para las quimioterapias, radioterapias y otras unidades que son exclusivas en el hospital y en el país. Entonces, nunca se ha dejado de atender las consultas externas. Ok, muchas gracias, doctor Moreira, por la información compartida. Gracias, agradecemos al doctor Miguel Moreira, director técnico médico del Hospital Carlos Andrade Marín del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 7 de la mañana con 49 minutos. Y les contamos que la Asamblea Nacional continuará este lunes a las 10 de la mañana con el debate en primera instancia del proyecto de ley de apoyo humanitario que envió como urgente el Ejecutivo. La propuesta de ley busca crear una contribución especial para recaudar 1.400 millones de dólares de aportes provenientes de personas naturales y empresas, recursos que se prevé destinar para enfrentar la crisis económica que vive el país por la pandemia del COVID-19. El proyecto original remitido por el Ejecutivo ha sido modificado en un 70%. Mientras que el primer debate de la propuesta de ley de ordenamiento de las finanzas públicas se llevó a cabo ayer domingo en la sesión virtual, donde se trataron todos los temas de orden del día. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, rechazó los criterios expuestos, sobre todo en redes sociales, en el sentido de que los proyectos urgentes entrarían en vigor por el Ministerio de la Ley. Aseguró que la Asamblea se pronunciará en los plazos que le otorga la Constitución. 7 de la mañana, 50 minutos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Siete de la mañana, 53 minutos. Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para conversar sobre el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario que hoy continuará en sesión plenaria virtual de la Asamblea Nacional. Buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. ¿Qué expectativa tienen ya en torno a este debate, este primer debate que ha arrancado el jueves anterior y que se esperaría cerrar este día lunes? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Definitivamente la que le conviene a la Asamblea y al país. No necesariamente la propuesta del Ejecutivo debe ser tapada en los términos que le he enviado. Yo creo que esta propuesta ha sido mejorada, ha sido controlado el tema constitucional, que es vital para no hacer unas leyes que pueden mañana más tarde derivar en demandas de inconstitucionalidad. Se están insertando temas mucho más interesantes. Por ejemplo, no estamos creyendo que la base de contribución debe ser de 1 millón para arriba, aquellas empresas que han tenido ese tipo de utilidades, sino tal vez desde $500,000. Hay que reconocer, por ejemplo, la posición cívica desprendida de los trabajadores organizados a través de las organizaciones de esta naturaleza, que han planteado a la Asamblea que la colaboración empiece desde los $720 de remuneración. No así algunos segmentos sociales que no es que no quieran colaborar. Lo que pasa es que quieren hacer un discurso para lograr que el país llegue al más grave de las situaciones, para pescar a río revuelto, y eso hay que criticar. Aquellos que sostienen la tesis, por ejemplo, de que hay que archivar, me parece que no tienen ni la más mínima, el más mínimo deseo de colaborar con los ecuatorianos. Esta es la gente que ha sacado su dinero a paraísos fiscales, y a ellos hay que también aplicarle. Y hay mucha gente que distorsiona en las redes sociales, muchos de ellos políticos de tradición, que dicen que se va a cobrar a los ecuatorianos por los bienes que tienen, un impuesto al patrimonio. Un 2%. Absoluta. Se habla de 2%, ¿no? Leyéndola bien, dice sencillamente que única y exclusivamente se cobrarán a aquellas personas naturales o jurídicas que no creyeron en el país, que lanzaron su plata a paraísos fiscales y que aquí tienen bienes. ¿Qué mejor que eso? Es decir, aquí hay muchas cosas positivas que estamos tramitando, pero ese deseo de dañar la imagen de la Asamblea, de tratar de minimizar el rol. Usted ha visto, hemos trabajado toda la semana hasta altas horas de la noche. Asambleísta, posiblemente la gente no conoce. ¿Cómo ve usted el escenario a nivel legislativo para dar una respuesta desde este poder frente a la propuesta de ley que ha enviado el Ejecutivo, para precisamente evitar lo que se está diciendo desde ciertos sectores, que la propuesta de ley se tramitaría, se archivaría, eventualmente pasaría por el Ministerio de la Ley? Esa es la posición de aquellos que están en campaña política indolentes, que no quieren reconocer que la situación del Ecuador es grave. ¿Quiénes son los responsables? Posiblemente ellos también, que colaboraron con el régimen del señor Correa y con el actual régimen. Así que no es prudente, no es adecuado de que traten de minimizar el rol de la Asamblea. Ahí se verá quiénes están en la línea de colaborar con los que menos tienen. El que más tiene, tiene que colaborar con el que menos tiene. La distribución de la riqueza en el Ecuador es una tragedia, y por esa razón, al menos los asambleístas responsables vamos a colaborar, y no con las posiciones a ultranza del Ejecutivo, sino con opciones, con propuestas imaginativas. El tema del refinanciamiento de los contratos petroleros, por ejemplo, ordenar el gasto público en los GATS, que hay un gran dispendio. Hay que hacer muchas cosas que necesariamente van a buscar reducir el dispendio y generar estos recursos para los que menos tienen. Asambleísta Suero, se ha cambiado más del 70% del contenido de esta propuesta de ley de apoyo humanitario. ¿Qué refleja esto? ¿Acaso no estaba en el camino correcto la propuesta desde el Ejecutivo y tuvo que ser modificado, cambiado, ajustado en ciertos términos desde la Asamblea Nacional? Por supuesto que sí. El rol de la Asamblea es precisamente el que se interprete todas las visiones de los segmentos sociales, económicos, culturales. Esa es la Asamblea. ¿En dónde se estaba fallando en el proyecto original del Poder Ejecutivo? 15 asambleístas nacionales que tienen visiones particulares que solo lo conocen ellos. Y esto es interesante porque el Ejecutivo presenta una iniciativa y hay que hacer el control constitucional, hay que hacer corridas financieras, hay que tomar en cuenta la realidad local y provincial del país para poder encauzar propuestas que tengan viabilidad y sean lo más exitosas posibles. De ninguna manera es que nos estamos oponiendo, pero nadie nos ha dicho
ni está en la Constitución de lo que dice el Ejecutivo se tiene que aprobar. Sencillamente esto sería una dictadura y consecuentemente la Asamblea debería ser cerrada para evitar los problemas y que gobierne una persona que es prácticamente el dueño del Ecuador. El mérito de la Asamblea es precisamente ese, el debatir, el buscar alternativas distintas a las que plantea el Ejecutivo y mejorarlas, que es lo que está pasando en este momento. Se podrá cerrar ya esta sesión número 666 en la que está previsto abordar ya en primer debate esta propuesta de ley. ¿Cómo se ve el escenario? El escenario no es necesariamente claro. Más sin embargo, el Ecuador puede estar consciente de que aquellos que le juegan a la debacle de la economía social y cultural del país son los responsables de lo que está pasando. Hay mucha gente que hizo tanto daño en este país y ahora son los defensores de los trabajadores, ahora son los defensores de los empresarios, son aquellos que saquearon este país y lo único que quieren es de que no haya solución para buscar la manera de licuar sus penas, de licuar su obligación de entregarse a la justicia, que la justicia los sancione. También hay otros sensibles que le juegan a la siguiente campaña electoral. Los ecuatorianos tienen que castigar en las urnas a esta gente que, pudiendo dar alternativas distintas, no lo quieren hacer porque quieren que el Ecuador prácticamente colapse en todos los sentidos. Muchas gracias, asambleísta Azuero, por la información compartida en este espacio. Muy amable a usted. Muy gentil, gracias. Agradecemos al asambleísta Eliseo Azuero por ofrecernos información relacionada al primer debate de la propuesta de ley de apoyo humanitario que continuará hoy en el pleno virtual de la Asamblea Nacional, que se reinstalará en el transcurso de esta mañana. 8 de la mañana en punto. Aquí cerramos la primera parte de Telediario. Gracias a todos por acompañarnos. De inmediato, Sofía Montoya con más noticias. Ocho de la mañana con 3 minutos, amigos. Qué gusto estar con ustedes. Una nueva semana se inicia y nosotros, por supuesto, desde Telediario tenemos noticias para compartir con toda nuestra audiencia. Empezamos entonces y les contamos que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprueba 643 millones de dólares en asistencia de emergencia para el Ecuador. Los recursos servirán para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. La tasa de interés del crédito es de 1.05% y el desembolso se ejecutará el 5 de mayo. El Ecuador extendió una solicitud de asistencia financiera de emergencia bajo el instrumento de financiamiento rápido y el Fondo Monetario Internacional lo aprobó. El monto es de 643 millones y es otorgado porque, según se explica en un comunicado de prensa de la directora gerente Cristina Georgieva, las autoridades de Ecuador han tomado medidas decisivas para contener la propagación del virus y mitigar el impacto socioeconómico de la crisis de salud en los hogares y las empresas, al tiempo que priorizan los esfuerzos para proteger a los pobres y vulnerables. En el comunicado se pone en contexto no solo la situación de la pandemia, sino la fuerte caída de los precios del petróleo y el desafío que eso implica para la economía ecuatoriana. Se requerirá apoyo adicional de otros socios externos y será crítico para cerrar la brecha de financiamiento restante y aliviar las restricciones presupuestarias. A propósito de aquello, la ministra de Gobierno comentó que también se han confirmado otros desembolsos. Pero en estos últimos días se ha aprobado ya el desembolso de 700 millones de dólares del BID y de 650 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Hay además otros recursos de otros multilaterales. Le diría que hasta el momento son más o menos 1.500, 1.600 millones de dólares los que se han confirmado ya como desembolsos. Será el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien detalle la gestión del gobierno en esta materia, concluyó. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.
Y el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter también se refirió al tema y publicó: como anunció el Fondo Monetario Internacional, desembolsará 643 millones de dólares. Este financiamiento rápido tiene un interés del 1.05%. Las gestiones del gobierno nacional y la confianza que hemos generado nos ayudan a lograr nuestro mayor objetivo, que es la reactivación productiva y el empleo. A Ecuador lo sacamos todos es el hashtag que utilizó el mandatario. Y a propósito del Día Mundial de Prensa, el presidente de la República, Lenín Moreno, envió un mensaje para reiterar su compromiso por respetarla. Dijo que el desafío es mayor durante esta emergencia por el COVID-19, al enfrentar otra pandemia de las noticias falsas. La celebración por el Día de la Libertad de Prensa se lo hace en condiciones únicas, excepcionales, dijo el mandatario, por una pandemia que amenaza a millones de personas. Y ese es el nuevo y gran desafío para el ejercicio libre del periodismo y para la libertad de expresión, sostuvo. Porque es precisamente la prensa la única que puede acercarnos en el aislamiento y traernos el mundo a casa. Aquí también se refirió a las fake news o noticias falsas y las calificó como una nueva pandemia. Que se riega sobre todo a través de los medios digitales. Me refiero a la pandemia de las noticias falsas, la información no verificada, el dato manipulado y no contrastado. Las nuevas pandemias mediáticas están haciendo mucho daño. Para el COVID-19 habrá algún remedio y vacuna, pero para la pandemia mediática solo cabe su aniquilación en una guerra sin tregua, a favor de la verdad, a favor de la ética. Expresó su respeto y apoyo a los periodistas y rindió un homenaje a los trabajadores de la comunicación que durante esta emergencia sanitaria perdieron su vida en el cumplimiento de su deber. Y también ratificó su posición sobre la libertad de prensa y expresión. Esta fecha les recuerda a los gobiernos del mundo su obligación de respetar la libertad de prensa y a los profesionales de la prensa, a reflexionar sobre el ejercicio ético de sus delicadas y fundamentales tareas. En el Ecuador de hoy, la ciudadanía ejerce plenamente su derecho a denunciar las violaciones a la libertad de expresión. En el Ecuador de hoy, los periodistas ejercen su difícil tarea sin censuras ni clausuras. En este día, bien vale recordar esta pequeña gran diferencia. Libertad de prensa, de expresión y de las ideas son elementos primordiales de una sociedad justa y en paz, concluyó el presidente Moreno. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y a propósito de esta conmemoración, la UNESCO realizará este lunes 4 de mayo un debate de alto nivel para analizar los alcances de la lucha en contra de la desinformación en el marco de la COVID-19. Ante la UNESCO, Ecuador envió una carta a la Organización de la ONU en abril y pidió se asigne máxima prioridad y se trate el problema de la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales y se debata el tema en el organismo. El encuentro será virtual y participarán el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Jones Muhait, y el secretario de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. La UNESCO presentará el martes 5 de mayo los últimos datos de su informe sobre Tendencias Mundiales 2020 sobre medios de comunicación y libertad de prensa en tiempos de COVID-19. Preste atención, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pidió a la Contraloría auditar los procesos de contratación pública en hospitales. En la siguiente nota también les presentamos otros detalles referentes a la emergencia. Hasta la fecha, cerca de 80.000 pruebas se han realizado. Hay 3.300 pacientes recuperados, es decir, que cumplieron la etapa de aislamiento y que se integran a una nueva normalidad. 1.992 pacientes recibieron el alta hospitalaria y otras 6.225 personas recibieron el alta epidemiológica. Estos son los pacientes o los sujetos que les recuerdo llamaron al 171 y que se les ha dado un seguimiento. Los casos descartados superan a los confirmados. 32.899 se registran en el primer caso y 29.538 en el segundo. Lamentablemente, el número de víctimas, personas fallecidas que han tenido un caso confirmado, llega a 1.568. Al mismo tiempo, el ministro Ceballos se refirió a las alertas sobre la adquisición de equipamiento, insumos médicos y equipos de protección personales,
La Contraloría y Fiscalía ya tienen en sus manos la investigación, dijo. Aquellas que sean necesarias para transparentar la gestión pública e identificar y determinar niveles de responsabilidad si se verifican irregularidades. También aseguró que no cederá a presiones políticas y que designará de manera técnica a las nuevas autoridades de los centros hospitalarios. Por su parte, la ministra María Paula Romo confirmó que notificaron su decisión de mantenerse en color rojo 204 municipios. Debemos ser más precavidos y más cuidadosos que nunca. Y en lo político, la ministra sostuvo que espera que la Asamblea Nacional mejore las propuestas de ley enviadas por el Ejecutivo. Porque de eso se trata, de una ley que nos dé opciones para enfrentar la emergencia económica. Nuestro escenario es ese, mejores leyes aprobadas en la Asamblea Nacional. Si se dan escenarios distintos, el momento en el que estos se den, ustedes conocerán la respuesta del gobierno. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Mientras la Asamblea Nacional continuará este lunes a las 10 de la mañana con el debate en primera instancia del proyecto de ley de apoyo humanitario que envió como urgente el Ejecutivo. La propuesta de ley busca crear una contribución especial para recaudar 1.400 millones de dólares de aportes provenientes de personas naturales y empresas, recursos que se prevé destinar para enfrentar la crisis económica que vive el país por la pandemia de COVID-19. El proyecto original remitido por el Ejecutivo ha sido modificado en un 70%, mientras que el primer debate de la propuesta de ley de ordenamiento de las finanzas públicas se llevó a cabo este domingo en la sesión virtual. Se trataron todos los temas del orden del día. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, rechazó los criterios expuestos, sobre todo en redes sociales, en el sentido de que los proyectos urgentes entrarían en vigor por el Ministerio de la Ley. Aseguró que la Asamblea se pronunciará en los plazos que le otorga la Constitución. 8 de la mañana con 11 minutos. La ciudad de Quito mantendrá la cuarentena y el aislamiento social hasta el próximo 31 de mayo. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano oficializó el semáforo rojo en la capital. Desde el 4 de mayo regirían nuevos horarios de taxis y de entrega de productos a domicilios, pero permanecerá vigente la suspensión laboral y el toque de queda. Ya es oficial. El último viernes las autoridades quiteñas decidieron mantener la cuarentena en la urbe capitalina un mes más. El Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano resolvió que para frenar los contagios de COVID-19 en el distrito se aplicará el semáforo rojo de la nueva normalidad dispuesta por el gobierno de Ecuador desde el 4 de mayo. Esta decisión del organismo, presidido por el alcalde Jorge Yunda, se la tomó en base a la resolución emitida por el Consejo Metropolitano en la que los ediles no dieron paso a la fase de distanciamiento social. Ante ello, la ciudadanía manifiesta su acuerdo y sentencia que más vale prevenir antes que lamentar. Hay que acatarlos, lamentablemente es así, cuidarnos como debe de ser y esperar la orden para poder abrir nuestros negocios, mi estimado. No, que todavía las personas estén en la casa para que el virus no se siga propagando más, porque si salen seguramente se van a infectar más. El incremento de los contagios comunitarios en la capital, el incumplimiento de la ciudadanía a las restricciones y el mal uso de los salvoconductos establecidos por las autoridades fueron las tres causas por las que se amplió el confinamiento en la urbe. Para que no nos contagiemos. No todavía. Pero ¿qué cambiará y qué no con el semáforo rojo en Quito? 1. Con la aplicación de este sistema regirá un nuevo horario de taxis. Ahora, su servicio lo prestarán de 6 de la mañana a 10 de la noche y se mantiene la restricción vehicular por placas. 2. También se amplía los horarios de entrega de productos y actividades comerciales a domicilios de 7 de la mañana a 22 horas. 3. Habrá una reactivación comercial de manera virtual, es decir, se autorizan actividades comerciales únicamente a domicilios y no se permite la atención al cliente en los locales. Y 4. La jornada laboral presencial seguirá suspendida. El toque de queda se mantendrá de 14 horas a 5 de la mañana. Los vehículos particulares podrán circular un día a la semana, es decir, de 5 de la mañana a 14 horas, respetando el último dígito de las placas. El sábado y domingo no habrá autorización para el tránsito de autos. Las reglas de salvoconducto se mantienen igual que ahora. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos.
Y además, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ofreció la tarde de este domingo una rueda de prensa en la que habló sobre las acciones tomadas por el Distrito Metropolitano ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Durante la misma, el alcalde indicó que mientras dure la emergencia sanitaria, el transporte público se mantendrá con tarifa cero para las personas que trabajan en la primera línea. Además, informó que en la capital 10 personas murieron en las calles en el contexto del COVID-19. El burgomaestre aseguró que el municipio se toma 30 minutos en llegar al lugar en el que se registra un deceso en el espacio público, el cadáver es cremado y las cenizas entregadas a los allegados al día siguiente. También dijo que el 75% de contagios en Quito circula con normalidad y no respeta el aislamiento, y además destacó que el pico más alto de contagios en la capital sería el 26 de mayo. Esto de algunas de las indicaciones que mencionó el alcalde capitalino. 8 de la mañana con 15 minutos, mientras Guayas, ¿qué pasa por allá? Por resolución del COE cantonal, Guayaquil continuará con semáforo en rojo. El toque de queda se mantiene, el transporte público solo será para los trabajadores de salud y la cadena de alimentos, y las ventas solo se permitirán con entrega a domicilio. Este es el panorama que se vivió este fin de semana en varios sectores de Guayaquil. Gente irrespetando el distanciamiento social en los mercados en el norte y sur de la ciudad, mientras otros salieron hasta a jugar pelota. A partir de este 4 de mayo y hasta segunda orden, Guayaquil, la ciudad epicentro del COVID-19, se mantendrá en semáforo rojo. Así lo decidió el COE cantonal durante la sesión instalada este 2 de mayo. Las ventas y pedidos se realizarán bajo las modalidades online y vía telefónica hasta las 22 horas, con entrega a domicilio. No se permitirá la apertura de locales con atención presencial ni ventana de servicios. Solo se implementan las rutas de la salud y la gente que puede salir es relacionada con la salud o la cadena alimenticia. No se pueden abrir ningún otro tipo de local que no esté relacionado con esto, salvo las entregas a domicilio que las implementó el COE nacional. Cada local que no se pertenezca a la cadena alimenticia de salud será lamentablemente clausurado. Todos los vehículos deberán tener salvoconducto con nombre de la empresa, RUC y factura. Los empleados deberán contar con doble control de bioseguridad antes y después de la jornada, además de acceso a atención médica inmediata en caso de una emergencia. El servicio de taxi será de 5 a 22 horas y según el dígito que le corresponda. En cuanto al plan piloto del sector de la construcción, el COE cantonal continúa recibiendo las solicitudes para autorizar su funcionamiento. Reactivación segura. Los protocolos de bioseguridad son importantes, fundamentales para salvar vidas, para proteger empleos, para proteger trabajadores. Reempezando con escaso número de participantes, pero todo controlado. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral, con excepción de los sectores esenciales permitidos hasta ahora. El toque de queda continúa desde las 14 hasta las 5 horas. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus. Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. 8 de la mañana con 18 minutos. Les contamos que el general Armando Freire es el nuevo comandante del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE. Durante el acto solemne, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, agradeció la labor de los agentes y rindió un minuto de silencio para los caídos durante la pandemia.
El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, participaron en el acto donde se oficializó al general Armando Freire como comandante del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El segundo mandatario agradeció la labor de los agentes durante la emergencia. En una de las crisis más graves y más riesgosas que ha visto la humanidad, no solo el Ecuador. Sin miedo, pero con mucho respeto a una enfermedad terrible, desde el primer día, sin dudarlo, estuvieron dándole una mano a sus compatriotas para que hoy podamos contar una historia más tranquila, con más paz. Las cifras en la lucha contra el COVID han mejorado significativamente. El comandante Freire enfatizó el respaldo logístico y moral de los representantes del Estado y reiteró su compromiso con la nación. Todos los vigilantes a nivel nacional estamos conscientes de ese apoyo incondicional que ustedes han brindado. Nuestro señor ministro ha estado en diferentes cantones, provincias, dándonos una parte logística, apoyándonos de mejor manera y especialmente dándonos su apoyo moral. Nosotros es una institución que está en primera línea y la que tiene la mayor cantidad de filtros dentro de las 8 provincias. Y así lo estamos demostrando y así vamos a permanecer. En el pie de lucha, muchos hemos caído, muchos. Pero nos hemos levantado y enseguida vamos de nuevo al frente de nuestro control de tránsito. En total son 4.680 agentes de la CTE distribuidos en 8 provincias. Durante el acto se rindió un minuto de silencio en tributo a los 14 agentes que han fallecido en cumplimiento de su deber y que perdieron la vida víctimas del COVID-19. Comprendan que tenemos que hacer un esfuerzo más. Tengamos eso claro porque si no, con mucha facilidad podríamos volver a la situación de inicios del mes de abril, una situación lamentable, dolorosa, en donde ustedes fueron capaces de hacer cosas que jamás imaginaron que tenían que hacer, sobre todo el equipo de la OIAT. El trabajo que ellos han hecho, sus compañeros, en el manejo de fallecidos en la ciudad de Guayaquil es admirable. Realmente se han ganado el respeto de toda la ciudadanía, en los momentos más duros, en circunstancias que jamás pensamos vivir. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y las brigadas Guayas Vive ofrece atención integral con el apoyo de los médicos del barrio. Este fin de semana llegaron con kits de alimentos, fumigación y pruebas de COVID-19 hasta el barrio Cuba, al sur de Guayaquil, y a la cooperativa San Francisco, al noroeste de la ciudad. Más de 1.500 familias en la cooperativa San Francisco 1 y 2 al norte de Guayaquil se beneficiaron de la entrega de víveres, productos de primera necesidad y atención médica preventiva contra el COVID-19. Aquí atrás vive un señor que está enfermo, fuera bonito que lo vean. Gracias al Señor, pero por aquí, gracias a Dios, no nos ha tocado la enfermedad, gracias al Señor, porque todos estamos primeramente con el de arriba. Imagínense, ya otro día más, la gente quizás se vuelve loca todo esto. Le agradecemos mucho y gracias por todo. Por esa hermosa gestión de los kits para todas las comunidades, las personas que necesitan. ¿Sí? Gracias y que Dios los bendiga a todos. El recorrido fue liderado por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, que constataron de cerca el cumplimiento responsable de la entrega de las donaciones a las personas más necesitadas. Durante la visita, también se atendió a un niño con discapacidad. Muchas personas que por las circunstancias no han podido atender una consulta externa, no han podido hacerse un chequeo médico. Estamos aprovechando con las brigadas de médicos del barrio para llegar a las puertas de las casas de estas personas y darles atención de salud. Mejorando los servicios de las brigadas que ya tienen algunas semanas ayudando a las personas a poderse quedar en casa, sobre todo aquellos que tienen que luchar hoy con un enemigo feroz que es el hambre. La dificultad al no poder salir a trabajar nos obliga a nosotros a responder y poder llegar con alimentos y atención en salud y fumigación para poder lograr prolongar este aislamiento unos días. Así que mi personal, casa por casa, es decir, todo lo que necesitan las familias ecuatorianas para mejorar su calidad de vida. Son momentos duros que estamos viviendo no solamente como país, como Ecuador, sino la humanidad entera, pero estamos aquí desde el día 1 trabajando de la mano con todo el gobierno para mejorar
la calidad de vida de todos ustedes. La ayuda humanitaria además benefició a familias con alto índice de precariedad en el barrio Cuba, al sur de la urbe porteña. A esta logística se suma la tarea de galenos que realizan pruebas de hisopado y fumigación puerta a puerta, alcanzando hasta la fecha a más de 30.000 familias. Los kits de alimentos también incluyen banano y camarones, donados por los gremios de estos sectores privados. Estamos evaluando cuál es la evolución, el desarrollo de la pandemia en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, pero también acercando la ayuda, acercando la solución para mejorar la calidad de vida de todos. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Por su parte, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, informó que se entregaron canastas con productos del campo en diferentes ciudades del país a precios módicos. Agrotienda es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería que arrancó en Pichincha y que ya tiene presencia en 21 provincias del país. Hasta el momento se han entregado más de 12.000 canastas con alimentos. Como consumidor, agradecer a Agrotienda del Ministerio de Agricultura porque ha hecho posible la entrega de una canasta bastante completa a un precio muy razonable, muy económico. Y el GAD municipal del Cantón Colta firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para ayudar en la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país. Insumos médicos, trajes de protección, pruebas rápidas, medicamentos para pacientes con COVID-19 y kits de desinfección fueron destinados a los centros de salud y al Hospital Básico Público Escobar de Colta en la provincia de Chimborazo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregará kits de alimentos a las personas que se encuentran en cercos epidemiológicos por el COVID-19 y a grupos en estado de vulnerabilidad de atención prioritaria. Y el e-commerce es una realidad no nueva, pero ahora se adapta y potencia su uso a propósito de la exigencia del distanciamiento social por la emergencia sanitaria. Ponga atención a varios casos con los que buscamos ejemplificar el potencial del comercio electrónico. Emprendedores, empresas e industrias, clientes y consumidores adoptan dinámicas desde la lógica del comercio electrónico. Ahora Gabriela procura hacer pedidos a domicilio de los productos de primera necesidad. ¿Ya tengo listo su pedido? Este ejemplo refleja lo que ya venía sucediendo en el Ecuador, pues hasta el año 2018, a través del comercio electrónico, se movió alrededor de $1.200 millones. Cifra importante, pero todavía distante de lo que ocurre en los países de mayor desarrollo económico, aunque la emergencia sanitaria potencia las oportunidades. Desde que el coronavirus, el COVID-19 llegó a Latinoamérica, 1.7 millones de personas se han convertido en nuevos compradores online. Entonces, el estudio te dice que los productos de salud, alimentos y artículos de entretenimiento han sido los más demandados por los latinoamericanos durante el periodo de aislamiento. Porque se usan herramientas tecnológicas y desarrollan soluciones. Por ejemplo, las empresas ya consolidadas fortalecieron sus líneas de distribución y pusieron a disposición de sus clientes, a través de sus páginas web, números telefónicos de acuerdo a la zona, sector o barrio en el que se encuentren. Se hace una llamada o por un WhatsApp directamente al distribuidor de cada zona y en un máximo de 48 horas se entrega el producto en el domicilio de la persona que lo solicitó. Otras industrias se convirtieron en intermediarias para poner a disposición la logística de distribución para la entrega de productos de pequeñas empresas que no contaban con ese contingente. Tiendacerca.es tenemos cerca de 2 semanas en esto y hoy hablamos de 264.000 ingresos diarios, es increíble. Y hasta ahora pues tenemos más de 100 llamadas diarias. La reactivación productiva y financiera en tiempos de coronavirus a través del comercio electrónico también se expresa en alianzas entre los gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones de productores agrícolas, emprendedores, artesanos, pequeñas y medianas empresas y también para la gran industria. La Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva es una muestra de aquello. Pero sobre todo, el valor agregado de esto es que va directamente desde el productor hacia el usuario final, sin intermediación. En cualquier caso y particularidad, el comercio electrónico gana terreno. Vanessa, desde su experiencia como emprendedora, lo confirma. Normalmente nosotros funcionamos bastante bien
pero con esta emergencia creo que se ha incrementado muchísimo más. Es súper importante las redes sociales. Y a pesar de los pasos dados para consolidar el comercio electrónico, todavía es necesario afinar los factores que detienen su uso, como la falta de educación en el proceso de compra, la inseguridad de portales o sitios web, la desconfianza de brindar datos de las tarjetas de crédito o la fuerza de la costumbre por ver y tocar el producto previo a la compra. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Estamos de regreso. El puerto marítimo en Guayaquil maneja el 90% de la carga de productos exportables ecuatorianos. En apoyo al sector exportador, precisamente la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas realizó operativos de control para custodiar los contenedores que salen desde los terminales portuarios. 80 militares, 40 policías y personal de la Autoridad de Tránsito Municipal, que forman parte de la Fuerza de Reacción de Tarea Conjunta número 2 Guayas, custodió los convoyes que transportan mercadería de exportación de los terminales portuarios que se encuentran en el sector de la Isla Trinitaria al sur de Guayaquil. El personal escoltó a los vehículos que transportan mercaderías en sitios estratégicos del sector para evitar ser víctimas de asaltos durante su trayectoria por este importante corredor comercial de Guayaquil. Esta noche hemos cumplido un patrullaje y presencia militar aquí en los puertos marítimos en apoyo a la Policía Nacional y a la Agencia de Tránsito del Guayas, cuyo objetivo ha sido hacer la presencia militar, recorrer las áreas críticas que se encuentran dentro de este puerto marítimo y también haciendo concientizar a la población de que estén dentro de sus casas. Entonces esa es la actividad que hemos cumplido desde las 20 horas hasta las 22 horas. No hemos tenido ninguna novedad y hemos cumplido la misión en este día. Los oficiales también ejecutaron controles para que se cumpla el toque de queda y la restricción de movilidad y circulación vehicular. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 8 de la mañana con 33 minutos y en las parroquias del norte de Quito y valles aledaños se prohíbe el comercio informal con el propósito de evitar aglomeraciones de gente y fortalecer así el distanciamiento social para enfrentar al COVID-19. Durante los patrullajes realizados este domingo, el secretario de Seguridad de Quito informó de la futura reubicación de decenas de comerciantes informales en 56 mercados que cumplieron la cuarentena. El objetivo de estos operativos disuasivos fue impedir la presencia de todo tipo de comercio informal en aceras y calles de barrios del norte de Quito con el propósito de fortalecer el distanciamiento social para enfrentar al COVID-19. Así lo informó César Díaz, secretario de Seguridad del municipio de Quito. En que se les ha dicho a los comerciantes autónomos que la calle no es el sitio de expendio de productos. En este momento necesitamos todos los quiteños todo el espacio público que dispongamos para mantener el distanciamiento y evitar la propagación del virus. Durante los patrullajes realizados la mañana y tarde del domingo por efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes metropolitanos, el secretario de Seguridad de Quito informó de la futura reubicación de decenas de comerciantes informales en 56 mercados que cumplieron la cuarentena y que se habilitarán en las próximas semanas. Ayudarles en toda la infraestructura que tiene Quito y de manera pues que sus productos estén garantizados para el expendio y también para el consumo humano. Los operativos se los realizó en parroquias del norte y valles de Quito. Entonces vamos a alcanzar dos objetivos, el control de precios y también vamos a aperturar estos 56 ferias y plataformas de las que no estén en cuarentena. El titular de la Secretaría de Seguridad indicó que este trabajo se encamina a dejar libres y sin aglomeraciones las veredas y calles de la urbe quiteña y sus alrededores, condiciones que en el futuro aportarán un posible cambio de color de semáforo y por consecuencia pasar del aislamiento al distanciamiento social de forma segura en la capital. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos.
Y preste atención, pues el municipio de Quito informó que llegó un nuevo cargamento con 50.000 pruebas PCR para diagnosticar casos de COVID-19. Este es el tercer cargamento de un total de 200.000 pruebas que compró la alcaldía de Quito en una etapa inicial de adquisición de estos insumos. Con las pruebas, las autoridades del municipio capitalino buscan fortalecer la prevención para frenar la expansión de la pandemia. Y el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia COE y las gobernaciones del país coordinan la llegada de compatriotas desde el exterior a sus respectivas localidades. En Manabí este viernes arribó el primer vuelo humanitario desde Cancún, México, con 84 pasajeros de Guayas, Esmeraldas y Pichincha. En los vuelos se cumplen los protocolos de prevención y se exige a los pasajeros acatar el aislamiento preventivo obligatorio en hoteles de Manta y Quito. En Pastaza, el gobernador, el Servicio de Gestión de Riesgos y la Prefectura abrieron un corredor humanitario para que alumnos de la Universidad Estatal Amazónica retornen a sus hogares. Los jóvenes son de Napo, Orellana, Sucumbíos, Pichincha, Azuay, Cañar y Morona Santiago. Los estudiantes fueron sometidos a observación y seguimiento médico para descartar el contagio del COVID-19. Y luego de 28 días, un paciente de 35 años de edad que se infectó con el COVID-19 recibió atención en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga de Cuenca para luego ser dado de alta y regresar a su casa. El paciente recibió asistencia mecánica respiratoria y asistencia en el área de infectología para mantenerse con vida. Su esposa, quien permaneció pendiente de la evolución de su cónyuge, agradeció al personal médico por el respaldo que recibieron. Wilmer O., sobreviviente del COVID-19, expresó también su agradecimiento a los médicos de esta casa de salud en la capital azuaya. Y en el mundo, Chile, México y Brasil iniciaron reactivación de algunos sectores de la economía. Estos países también comenzaron a rebajar algunas medidas de confinamiento, pero para naciones como Brasil esto podría implicar un aumento en el número de contagios por COVID-19, pues es el país con más casos en la región. Mayo podría ser el mes clave para la reactivación en la región, aunque la mayoría de países en América Latina todavía no reanudan los negocios ni permiten el regreso a clases, como ya ha ocurrido mayoritariamente en Asia y Europa. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está convencido de que su país tendrá una vacuna contra la COVID-19 para finales de este año. Trump se mostró confiado, ya que, según dijo, hay muchas compañías que están cerca de la vacuna. Entre las compañías que están trabajando en ello, nombró a Johnson & Johnson. Sobre los riesgos durante los ensayos en personas en este proceso de desarrollo contrarreloj, dijo que son voluntarios. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que su gobierno tiene una enorme cantidad de pruebas de que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que China niega. Además, insistió en que la cantidad de pruebas es enorme a pesar de que las agencias de inteligencia estadounidenses dijeron esta semana que aún siguen examinando esa posibilidad y no han llegado a una conclusión. En una entrevista con la cadena ABC News, Pompeo indicó que los mejores expertos parecen pensar que el coronavirus fue fabricado por el hombre. Esta es una amenaza continua. El Partido Comunista Chino bloquea a Occidente el acceso a los mejores científicos del mundo para averiguar qué pasó exactamente, así que no puedo responder a preguntas sobre esto. El Partido Comunista Chino se ha negado a cooperar con expertos en sanidad. 8 de la mañana con 40 minutos y las autoridades venezolanas denunciaron un intento de invasión por vía marítima desde Colombia. El gobierno de Nicolás Maduro informó que se trató de una tentativa de golpe de Estado. Un intento de incursión por vía marítima se registró en horas de la madrugada del domingo en Venezuela. Un acto que, según líderes del gobierno, fue orquestado en Estados Unidos. Utilizando agentes de la DEA y del narcotráfico para una incursión militar en nuestra patria. El ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, notificó que la acción fue frustrada por las autoridades locales y ahondó en los supuestos motivos de la incursión. De cometer actos terroristas en el país, asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia
generar caos y confusión en la población y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado. El intento de ingreso al país fue desde Colombia por las costas del estado La Guaira a través de lanchas rápidas. Un arsenal de fusiles de asalto fue incautado en el operativo. 8 integrantes fueron abatidos y otros capturados. Y no se descartan otras detenciones, ya que se está haciendo un rastreo minucioso por tierra, mar y aire. Este intento de entrada a Venezuela ocurre casi un año después del intento frustrado de golpe de Estado que encabezó el diputado opositor Juan Guaidó, acompañado por el líder de derecha Leopoldo López. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y aumenta la cifra de muertos tras motín en cárcel de Venezuela. Además, una artista siria en Hollywood crea contenidos para entretener a niños de habla árabe confinados. Más en El Mundo Ahora. Cifra de muertos durante un motín en una cárcel de Venezuela sigue en aumento, alcanzando ya el medio centenar, según la diputada opositora María Beatriz Martínez, balance con el que coincidió una ONG. Los disturbios comenzaron el viernes en un supuesto intento de fuga en la penitenciaría de Los Llanos, ubicada en Guanaré, en el estado de Portuguesa. En Brasil, el Cristo Redentor de Río de Janeiro lució una máscara proyectada en su rostro para concienciar a la población de la importancia de su uso durante la pandemia, que continúa su expansión por ese país. El mayor símbolo turístico de esa nación fue cerrado al público a mediados de marzo, pero desde entonces su imponente figura, estilo Art Deco, ha servido para exhibir mensajes de solidaridad destinados al personal sanitario y al resto de países golpeados por el COVID-19. Un terremoto de magnitud 5,4 golpeó el sur de Puerto Rico el sábado, cortando brevemente la electricidad y forzando a la reubicación de al menos 50 familias. Los temblores agrietaron las paredes, hicieron caer productos de las estantes de los supermercados y causaron el derrumbe de un balcón. Además, irrumpió en una misa virtual. Hasta el momento no se registran víctimas. Los niños de Medio Oriente también están confinados por la pandemia de COVID-19, pero a diferencia de otros no cuentan con el suficiente contenido en árabe en línea para mantenerse entretenidos. Por ello, Ali Adeb, que nació en Siria y trabaja actualmente en Warner Bros. Entertainment, y su hermana Sandy, profesora universitaria en Qatar, decidieron crear un canal de YouTube para ayudar a los niños en lengua árabe. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En otros temas les contamos, Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia en el gobierno de Rafael Correa, enfrentará una tercera acusación por poseer objetos prohibidos en su celda. La noche de este sábado, la policía encontró un celular y un chip en la celda de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, así lo confirmó. Porque esto en sí mismo es un delito. Es el delito de tener objetos prohibidos que no puede tener ninguna persona privada de libertad. El artículo 275 del Código Integral Penal lo señala y establece una sanción con cárcel de 1 a 3 años. Pero el abogado de Romero asegura que su defendido más bien alertó de dicho objeto y lo entregó a una guía penitenciaria. A Pablo le introdujeron en su celda ese celular y por medio de eso le estaban extorsionando. Esto significa, además de eso, que él no tiene las seguridades debidas y que existe la persecución política. Dijo que Romero no ha recibido visitas en 45 días, que su defensa no fue notificada sobre el caso y que apelará a la decisión del juez al calificar la flagrancia, a pesar de las irregularidades que considera se cometieron. Le ordenaron la prisión preventiva y sobre la base de eso, pues yo apelaré. El exfuncionario se encuentra recluido en la cárcel de El Inca, en Quito, desde el pasado 21 de febrero de este año, luego de ser extraditado desde Madrid, España, y enfrenta 2 procesos judiciales. Uno, por el presunto secuestro del activista político Fernando Valda en 2012, y otro, por presunto peculado en el denominado caso Caminito. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y en la parroquia de Calderón, al norte de Quito, delincuentes golpearon y apuñalaron a un trabajador de los medios públicos cuando venía en horas de la madrugada al canal. Los vecinos de este sector solicitan un mayor apoyo de la policía para frenar a la delincuencia que actúa en plena emergencia sanitaria.
La parroquia Calderón, en el extremo norte de Quito, se debate entre el incremento de los casos por COVID-19 y la delincuencia. En las siguientes imágenes captadas por un video de seguridad del sector, se observa a dos individuos asaltar con armas blancas a una persona que en esos momentos se dirigía a su lugar de trabajo. Lo arrinconan, le quitan sus pertenencias y, por si no fuese suficiente, le propinan algunos golpes. Después se marchan campantes por la calle. Afortunadamente, la víctima, que trabaja en los medios públicos, no sufrió heridas de gravedad y se encuentra bien. Visitamos el sector de Calderón. Los moradores se muestran preocupados ante los asaltos perpetrados, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Aprovechan que a esas horas las personas salen o regresan de sus trabajos. Sé que por allá, por el puente para ir allá abajo, ahí saben robar. Pero ya después aquí, creo que en la noche ahí. Ahí no hay cómo ya con estos ladrones, ya no hay cómo con estos ladrones, pero tratan de ver de qué manera va a robar. Eso no es, dice, por la enfermedad que tenemos, pero no, es por vagancia o ya. Este tipo de hechos no son aislados. En el mes de marzo, un ciudadano fue asesinado por unos individuos mientras le arrebataban el celular. Por esta razón, los habitantes de esta popular parroquia de la urbe capitalina realizaron una marcha para exigir a la Policía Nacional que refuerce los patrullajes. La verdad, yo tengo como una media hora aquí y no se ha visto nada de policía. Hoy exigen mayor presencia policial en altas horas de la noche y madrugada para garantizar el traslado seguro de la ciudadanía a sus trabajos. Ya se hizo un llamado incluso, pero nada, nada. ¿No hay una respuesta inmediata de la policía? No. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y 2 ríos de la ciudad de Cuenca se desbordaron debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Organismos de socorro y personal del municipio de la capital Azuaya atendieron la emergencia, que afortunadamente no causó pérdidas humanas. Así lucían varios sectores de la ciudad de Cuenca, inundados por el desbordamiento de los ríos Llanuncay y Tomebamba. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas incrementaron el caudal de los afluentes, lo que causó que ciertos sectores de la ciudad se anegaran. De Barabón, en el sector de la isla, acá en el sector de la Río Roma y algunos sectores aguas más abajo. Sectores como la avenida 1 de Mayo, avenida de las Américas, Tres Puentes y la empresa eléctrica se vieron afectados por el desbordamiento de los ríos. El agua ingresó a varias viviendas, causando daños materiales. Ventaja, aún no hemos tenido daños personales. Algunos daños materiales por el ingreso del agua a las viviendas. Lo importante es que la salud de las personas está en buen estado. La fuerza del agua causó que 2 árboles sean derribados a la altura de la avenida 1 de Mayo y 12 de octubre, causando daños en una casa del sector. No, gracias a Dios, no había la conserje, pero no le ha pasado nada, gracias a Dios todo bien. Hay personas que están realizando pescas y por prevención para ellos estamos haciendo recorridos constantemente. Si bien los caudales de los ríos han disminuido en las últimas horas, las autoridades recomiendan mantener cuidado y no acercarse a los ríos Llanuncay, Tomebamba, Tarqui y Machángara, ya que las lluvias continuarán en estos días. Fabricio Ceballos, Medios Públicos. Y en Quito, a las 10 de la mañana del sábado se reportó un conato de incendio en el interior del túnel de San Diego, ubicado en la avenida Mariscal Sucre, en el centro histórico. Según información del Cuerpo de Bomberos de la capital, el flagelo se produjo por la quema de ropa y basura, posiblemente de personas en situación de calle que pernoctan en el sector. Después de 1 hora, el incendio fue controlado gracias a la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos. No se reportaron personas heridas ni daños materiales graves. Desde el 4 de mayo, las 24 provincias del Ecuador pasamos de la fase de aislamiento al distanciamiento social. Atento, Ecuador. Esto no quiere decir que la emergencia sanitaria ha terminado. Por el contrario, asumimos un compromiso mucho más alto en la lucha contra el coronavirus. Además, la autoridad cantonal deberá analizar la situación en su jurisdicción, ver si las condiciones son favorables para retomar cierto tipo de actividades con las debidas precauciones y decidir el cambio de medidas. Recuerda que el mejor lugar para enfrentar esta pandemia sigue siendo tu casa y la mejor arma son tus manos limpias. Y
con el objetivo de solventar la situación que enfrenta el sector ferretero del país, se creó una plataforma digital que permitirá ofrecer soluciones entre compradores y ferreteros. El acceso a esta plataforma es gratuito. La plataforma apunta a las micro, pequeñas y medianas ferreterías del país y se acopla a las necesidades de los clientes de las mismas. Se la trabajó a través de la Asociación de Ferreteros Independientes del Ecuador y pretende que los clientes estén comunicados y puedan geolocalizar a dichas ferreterías. Se adoptó este sistema de asociación a una central de compras y servicios de probado éxito en Europa y en algunos países del mundo. Si antes ya era importante por la crisis del COVID, es ahora indispensable que todos los ferreteros nos juntamos para poder de esa forma competir. Este modelo de asociación se acopla a una central de compras y servicios y adicionalmente ayudará a plomeros, maestros de la construcción y todo profesional relacionado que también está afectado por la emergencia sanitaria. Formamos parte de la primera central de compras y servicios ferretera Ferrimax. También nos pueden encontrar ya en la plataforma digital ferrimaxcerca.es. Esta plataforma nos sirve a nosotros los ferreteros independientes para estar más cercanos a nuestros clientes, que nos puedan ubicar la ferretería más cercana a su domicilio. En la plataforma se publican los datos y números de WhatsApp de las ferreterías y maestros afines y los usuarios podrán ubicar a los más cercanos a su sitio. Se establece un diálogo y podrán acordar pedidos, retiros en los locales o los servicios de los maestros y demás profesionales. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y otra dura realidad, el abandono de mascotas aumentó durante esta emergencia sanitaria. Personas y organizaciones suman esfuerzos para ayudar a la fauna urbana y evitar que varios animales mueran por falta de alimento. Ellos no tienen voz, pero también son parte de los grupos afectados durante esta emergencia. Son los perros en situación de calle, quienes ya antes de la crisis eran vulnerables. Antes se abandonaba una mascota al día y ahora básicamente se están abandonando 10 mascotas. Y por eso ahora su estado es aún más sensible. Los espacios donde recibían algo de alimento de la noche a la mañana desaparecieron. En Quito el municipio no los ha descuidado. Durante sus recorridos a los diferentes barrios les ha llevado comida. En primer lugar como un trabajo de inclusión donde se protege a todos, pero también como una acción estratégica. Existen los animales comunitarios y para evitar que estos se desplacen a otras zonas, lo que hacemos es trabajar con la comunidad y empezar a generar estas brigadas de alimentación. Sin embargo, el universo de animales en abandono hace que cualquier acción necesite ser reforzada. Es ahí donde nace la iniciativa Dales una Patita, llevada adelante por Michelle López y Camila Cruz. Para tratar de combatir este abandono infundado de los animalitos debido a estos rumores del coronavirus que, bueno, son falsos. Han logrado recolectar más de $800, los cuales han sido entregados a 5 fundaciones que se dedican al rescate animal. El éxito y sobre todo la satisfacción alcanzada hace que estas jóvenes estudiantes animalistas fortalezcan su iniciativa. Ayúdennos a salvar vidas, ayúdennos a cambiar el destino de estos animalitos. Queremos dar todo lo que podemos para que estos pobres animalitos no sigan sufriendo tanto como lo están haciendo ahora. Si puedes y quieres ayudar, la campaña tiene cuentas en Facebook e Instagram con el nombre Dales una Patita. Y en caso de no poder hacerlo, no olvides de brindar alimento y agua a esos seres que tanto lo necesitan para que no sean víctimas de ese otro virus llamado indiferencia. Alex Llanos, Medios Públicos. Ojalá y se acoja también este llamado a la solidaridad con las mascotas, con los animales urbanos. Nosotros nos despedimos, amigos y amigas, les agradecemos por supuesto por su sintonía y los invitamos a estar pendientes de la pantalla de Ecuador TV. Recuerden que a las 13 horas tenemos más noticias en Telediario. Una muy buena mañana.